Hola, vamos a abordar un tema muy interesante, que es el poder de la resiliencia en el ámbito de la sexualidad. Esta actividad está siendo realizada gracias al apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya. El subtítulo que hemos escogido es de mujeres víctimas a mujeres supervivientes, de mujeres supervivientes a mujeres resilientes. Por tanto, vamos a comenzar señalando qué es esto de la resiliencia. La resiliencia se podría definir como la capacidad de afrontar de forma constructiva las adversidades. Supone, por tanto, crecimiento y aceptación de las dificultades, de los conflictos, incluso llegado al caso del trauma. La resiliencia, por tanto, es esta increíble capacidad que tiene todo ser humano de atravesar momentos muy difíciles y poder seguir adelante, incluso poder crecer a raíz de estas dificultades. Me imagino que ya estaréis haciendo esa relación entre hablar de las adversidades y aspectos que tienen que ver con la violencia sexual, que es el ámbito que estamos manejando. Eso es. Pero vamos a continuar ahondando acerca de este concepto en cuanto a su origen y desarrollo. Viene del ámbito de la física y química, se refería a la capacidad que tienen ciertos objetos de doblarse, de cambiar de forma y luego volver a su forma original. Pero en psicología este concepto es un poquito diferente, porque no es que nos doblemos y volvamos a la forma original. Esto sería el nivel 1 de resiliencia, doblarse. Es algo que puede suceder porque nos afecta mucho esa situación. Y luego podemos volver a los niveles anteriores de funcionar en nuestro día a día. Pero hay un tipo de resiliencia que es más desarrollada, que es más madura, que es lo que pretendemos, y es que esa experiencia conflictiva nos transforme, nos haga crecer, ¿no? Nos haga conectar con ese crecimiento postraumático. Por tanto, ya observamos que el concepto de resiliencia y el concepto de crecimiento postraumático son dos conceptos que se tocan, son muy similares, pero no son idénticos. Características de la resiliencia. Hemos señalado 3. Para empezar, no todas las personas resilientes son iguales. Aquí hay que tener muy en cuenta tanto las características personales como las características contextuales donde viva esa persona. Esto va a afectar al desarrollo y a la puesta en marcha, evidentemente, de la resiliencia. Luego también señalar un aspecto muy importante y muy positivo, y es que la resiliencia es un concepto dinámico, por tanto es entrenable. La resiliencia se puede entrenar, se puede aprender, aunque también hay que tener en cuenta los factores hereditarios. También otro aspecto a tener en cuenta sería que cuando ponemos en marcha los mecanismos de la resiliencia hay que tener en cuenta que van a coexistir tanto las pérdidas como las ganancias. No primero se aparece la pérdida y luego aparece la ganancia, el crecimiento, sino coexisten a la vez. Y cuando hablamos de pérdidas, hablando de resiliencia, nos referimos a cosas quizás muy, muy extremas. Por ejemplo, las pérdidas incluso de una parte de nuestro cuerpo debido a una enfermedad, un accidente automovilístico, las pérdidas de un ser querido, duelos extremos, ¿no? Pues situaciones bastante complicadas. A eso nos referimos cuando ponemos en marcha los mecanismos de la resiliencia, aunque en este caso lo estamos asociando al ámbito de la vivencia de una violencia de tipo sexual. Continuamos simplemente para señalar que el origen de la resiliencia, quien lo desarrolló es Viktor Frankl, que os sonará por la cantidad de libros que tiene escritos. Y una de las frases más interesantes que queremos recoger es esta que señala que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotras mismas. Esto es muy importante, esa es la esencia de la resiliencia. Bien, cuando hablamos de la resiliencia en el ámbito de la sexualidad, algo muy sencillo, que sería poner en marcha capacidades personales que posibilitan la transformación de una situación conflictiva relacionada en el ámbito de la sexualidad. Por ejemplo, experiencias negativas en el terreno de lo erótico. Tener una experiencia conflictiva, adversa, negativa, que nos genera mucho dolor en una relación sexual o una relación erótica. Y aquí tenemos que señalar algo muy importante, y es que hace poquito ha nacido una ley orgánica 10/2022 denominada de Garantía Integral de la Libertad Sexual, donde desarrolla qué es esto de las violencias sexuales, que lo voy a leer porque lo que señala es muy importante que lo tengamos muy en cuenta.
dice que se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito, bien público o privado, lo que incluye, por tanto, agresión sexual, acoso sexual, explotación de la prostitución ajena, así como otros delitos que también estaban recogidos en otra ley orgánica 10/95, que estaban orientados específicamente a proteger a personas menores de edad. También está esta ley que pretende dar respuesta especialmente a violencias sexuales cometidas en el ámbito de lo digital. Por tanto, se refiere también a delitos tecnológicos, a pornografía no consentida, a extorsión de tipo sexual, también a conductas con impacto en la vida sexual de las mujeres. Por ejemplo, se consideran violencias sexuales temas relacionados con la mutilación genital femenina, con el matrimonio forzado, con el acoso con connotación sexual y con la trata con fines de explotación sexual. Por tanto, observando lo que señala esta ley orgánica, lo volvemos a señalar los aspectos fundamentales que tienen que ver con este contenido, y es que no solo tenemos que hacer relación o tenemos que intervenir con mujeres que entendemos que son víctimas de este tipo de violencias, que se transformen en mujeres supervivientes de estas violencias, sino que también pongan en marcha los mecanismos que tienen que ver con la resiliencia. Seguramente os estaréis pensando o dando cuenta de que la resiliencia en el ámbito de la sexualidad tiene algo que ver con el empoderamiento sexual. Cierto es. Nosotras lo definimos casi de una manera muy escueta, y es que el empoderamiento sexual nos va a servir en este ámbito para trabajar desde la prevención de las violencias sexuales, y la resiliencia nos va a ayudar para intervenir con las mujeres, evidentemente, que han sufrido este tipo de violencias, ¿no? Ejemplo, pues en un encuentro erótico, el empoderamiento sexual nos serviría para manejar esa situación, para manejar temas, como hemos escuchado alguna vez, de consentimiento o de negociación en esa relación erótica que estamos teniendo. Y la resiliencia es cuando ya hemos vivido una situación muy complicada en ese ámbito, que es una relación en el fondo no tanto erótica, una relación de dominación con impacto en tu vida sexual, ¿no? Cuando esa situación nos atraviesa y es muy conflictiva, podemos poner en marcha y podemos intervenir desde los mecanismos de la resiliencia. Por tanto, tenemos muy claro que son dos conceptos que tienen mucho que ver, pero que de alguna manera quizás sus objetos de actuación pueden ser un poquito diferentes. Yo aquí os invito y os animo que en nuestro canal de YouTube podéis encontrar nuestros cuadernos de empoderamiento sexual, tanto en euskera como castellano. Por último, señalar que para poner en marcha los mecanismos de resiliencia en este ámbito de la sexualidad, incluso en cualquier otro, se articulan 7 etapas, más o menos. No significa que todas vamos a tener que vivenciarlas, que navegarlas, pero de alguna manera sí que está bien conocerlas. Primero, señalar una etapa de inocencia. Esto se refiere a que es una etapa previa, digamos, al trauma, al conflicto. Luego aparece en sí lo que se denomina la etapa del dragón, del conflicto, del trauma, de la adversidad, de la violencia sexual. Podríamos entrar en una etapa de un estado de shock o luego también un estado de evasión, de negación, para posteriormente empezar a atravesar el estado de negociación, una negociación con tu propio sufrimiento, poder abrazarlo, poder comprenderlo, pero para posteriormente poder drenarlo, confrontarlo para que nazca de alguna manera la compasión, ¿sí? La comprensión, y de ahí a la etapa que denominamos de sabiduría y de aceptación. Cuando llegamos a la etapa de la aceptación, se daría esa transformación interior, aunque todo es un camino que se pone en marcha. Muy bien, para finalizar, simplemente señalar las palabras de Audre Lorde, que nos gusta mucho, que habla en este caso acerca del eros, de esa energía vital, de esa energía que se pone en marcha en el ámbito de la sexualidad. Y dice relacionada con lo erótico y las mujeres. Lo erótico sería la fuerza vital de las mujeres, esa energía creativa, florecida, cuyo conocimiento y uso estamos reclamando ahora. Es nuestro lenguaje, es nuestra historia, nuestra danza, nuestro amor, nuestro trabajo y nuestras vidas. Os dejo aquí nuestro canal para recordar que tenéis este cuaderno de empoderamiento sexual. Daros las gracias y un saludo.